Muy bien. Rengo, pero vengo. Estoy un poquito rengo, tengo un menisco en oración de mi pierna derecha, de la rodilla, resultado de un mal esfuerzo que habré hecho en los ensayos de la obra con los adolescentes, de la última que vieron. En uno de los ensayos me hizo clac la rodilla muy fuerte y a partir de ahí comenzaron una serie de molestias que detonó en lo que hoy es un menisco en oración. Así. Así que bueno, mientras tanto quiero compartir con ustedes algo que me impactó en este tiempo, mientras no pude congregarme por la rodilla, el fin de semana pasado, no el anterior, y el fin de semana pasado por una angina muy fuerte que me agarró con mucha fiebre. Me puse a leer un libro que me obsequiaron allí en Uruguay y cuenta una anécdota del pastor que escribió el libro, donde él comienza a reflexionar acerca de la vida y a reflexionar acerca de los momentos que son la vida. La vida no es otra cosa que un momento, dice él, pasa rapidísimo. Siempre escuchamos a Juan Vicente acá decir, tengo tanta cantidad de años y me pasaron rapidísimo. Y de hecho a usted le debe pasar. ¿Se acuerda cuando era adolescente? Los pibes no, son adolescentes. Pero de repente, ¡pum!, cómo pasa la vida, ¿no? Cómo pasa de rápido. Y la vida es un momento, en eso estoy muy de acuerdo. Y él cuenta una anécdota que le impactó, y es que fue a ver a una chica adolescente de 16 años, Fiorella su nombre, y fue al hospital porque Fiorella había tenido una vida saludable, pero había sido atacada por el flagelo de la pérdida de los padres, era huérfana. A los 16 años ya había muerto su madre y su padre, y no tenía casa donde vivir, estaba bastante dificultada con el tema de las cuestiones de la vida en cuanto a las necesidades primarias, pero no va que cae enferma por una infección en el colon y tenía hemorragias internas y estaba en el hospital toda entubada, hinchada por la medicación, y dice el pastor que fue a verla y ella, como estaba entubada, no podía escribir, no podía hablar, pero solamente podía escribir. Y ella tenía en su mano derecha un papel, una libreta, y allí respondía lo que quería expresar. Entonces la pregunta del pastor, cuando fue con su esposa a verla a Fiorella, fue, ¿cómo te sentís? Y Fiorella, así mirándolos, escribe en el papel, estoy bien. Y después le dice, ¿cómo estás? ¿Qué sentís dentro? Y ella le pone, estoy feliz. Y cuando le dice estoy feliz, el pastor no puede entender y sale de su silencio de lectura y dice, ¿feliz? El pastor había contado que él había tenido una conferencia en una iglesia de Hillsong de Australia, que lo habían invitado a participar de una convención. Y venían en el avión hablando con su esposa de cómo habían conseguido en el primer mundo computadoras más baratas y iPhone y tecnología, y cómo ellos se sentían muy bien con eso. Y el Señor le preguntaba en el avión, ¿y después de esto qué más? ¿Y después de esto, cómo qué más, Señor? Sí, después de esto, ¿qué más vas a querer? Y no, quizás cambiar la casa. Y después de esto, ¿qué más? Y quizás cambiar el auto. Y después de esto, ¿qué más? Y no entendía por qué el Señor le decía, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y dice que cuando llegaron a Montevideo se enteraron de lo de Fiorella y la fueron a ver, y cuando ella le puso estoy feliz, él no entendió. Una chica que había perdido a sus padres, una chica que estaba ahora internada en el hospital, toda entubada, con una enfermedad que realmente era terminal. Pocos días después, Fiorella finalmente murió. Pero ella, cuando el pastor le puso feliz y le dijo feliz, no entiendo. No entiendo, no pega con mi formato de la vida. Lo que acabo de vivir y pensar en lo que la sociedad me enseña de que uno es feliz cuando tiene cosas, cuando logra cosas, en la posición que tiene. Dice que Fiorella le puso, siento la presencia de Dios siempre a mi lado. Y cuando puso eso, dice que el pastor se largó a llorar. No pudo sostenerse.
y fue a la iglesia y habló sobre la realidad de que la presencia de Dios es lo más valioso que podemos llegar a tener. Hay un salmo que quiero compartir con ustedes, que es el Salmo 73, versículo 25. Les puedo asegurar que hay una gran diferencia entre compartir un mensaje de parte de Dios estando totalmente sano y compartir un mensaje de parte de Dios estando pasando por un momento de dificultad. Quiero creer que es el cumplimiento de la palabra que dice que tenemos un tesoro en vasos de barro, ¿no? Cuando nos suceden cosas, por alguna razón comprendemos la vida desde otro punto de vista también. Y muchas veces Dios nos llama a reflexionar aún en medio de dificultades. Mire lo que dice el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El salmo es un salmo de un hombre que era como el líder de alabanza de los tiempos de David, llamado Asaf. Era un hombre que podía llegar a tener muchas cosas, porque su posición era de autoridad y también tenía muchas bendiciones materiales. Pero él tenía una gran lucha dentro de sí, que lo desarrolla en los primeros puntos del salmo, y era que comenzó a tener mucha envidia de los demás. Él veía la posición económica de los demás. Él veía cómo, pese a la maldad de los demás, parecía que no iba a haber un castigo para ellos. Y él en su momento se pregunta y dice, pero ¿no estaré perdiendo tiempo cuidándome en santidad cuando los demás hacen cualquiera y les va bien? Hace un tiempo, cuando hablábamos con uno de los jóvenes acerca de las malas decisiones que tomaron otros para no caer en el mismo error, decía ahí, pero no... Se equivocaron en algo, pero no les va mal. Fue la reflexión. No les va mal. ¿Cómo que no les va mal? Le digo yo. El pecado tiene sus consecuencias. Sácate de la mente la idea de que podés hacer las cosas mal y puede salir bien. No puede salir bien. Tarde o temprano las consecuencias del pecado llegan. Por eso tenemos que tener una conciencia de santidad constante. Porque en cuanto le damos un lugar a ese pensamiento, como tuvo Asaf, bueno, pero al final entonces, mire, se lo voy a leer rápido el Salmo. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Esto es lo que decía Asaf. Al final parece que nunca les va mal, y hacen las cosas mal, y nunca les va mal. ¿Dónde está la justicia? Él decía, ¿dónde está esa injusticia? Tenían cosas, y él dice, tuve envidia de ellos. El versículo 8 dice, se mofan y hablan con maldad y hacen violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice él, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las semanas. Esto es una locura que le agarra a Asaf. Es una especie de mini pensamiento necio. Lo dice, ciertamente en vano he limpiado mi corazón. Si no se le cruzó alguna vez, pero mirá yo que me pongo las pilas y mirá cómo me va, y que hace cualquiera, que
tiene dinero ilegítimo, gana plata a través de explotar gente, lo que sea, mirá qué bien que le va. Y a mí, ¿nunca se te cruzó eso por la mente? Por lo menos un mini pensamiento. Yo he escuchado muchas personas pensar así. Ahora dice el versículo 15, si dijera, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Porque quieras o no, esa gente logra las cosas que logra, no con el apoyo de Dios, sino con su propio poder engañoso. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y el versículo 17 da un vuelco en su pensamiento y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de esa gente. Entonces ahí habla de cómo va a terminar la gente que comete maldad. Pero saben, cuando estamos lejos de la presencia de Dios, nosotros por alguna razón perdemos el discernimiento de entender por qué suceden las cosas. ¿Y por qué la gente mala prospera? ¿Y por qué les va bien? ¿Y por qué a nosotros, que hacemos lo bueno, a veces no nos va tan bien como a ellos? Cuando entramos en la presencia de Dios, entendemos cuál es realmente nuestro tesoro, que no son las riquezas, que es Dios mismo, es Dios. Que por más que los demás tengan lo que tengan, pese a cómo lo hayan logrado, todos podemos tener este gran tesoro y lo valioso que es tener a Dios como lo más importante de nuestra vida. El versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y entonces acá dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Puede decir amén? ¿Sabe cuándo realmente nos damos cuenta de esto? Cuando somos vulnerables a la vida. Cuando la vida nos muestra que no es una ilusión, no es algo color de rosa. Cuando la gente nos falla. Cuando realmente quedamos solos. Cuando las personas que de lo que esperás algo no pueden llegar a hacerlo de acuerdo a tus expectativas. Cuando la enfermedad aparece, cuando la mala noticia se hace presente. Ahí es donde realmente decimos, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es el refugio que tengo? Asaf podía decir, ¿cómo puede ser que a mí me pase esto y ellos no? Hasta que entró en la presencia de Dios. Cuando entró en la presencia de Dios, entendió cuál era el propósito de su vida, que era una eternidad con Cristo. Y no importaba lo que pasara en su salud, no importara lo que pasara en su economía, no importaba lo que pasaba en la tierra que le rodeaba, realmente tener a Dios era lo más importante para su vida. Lo más importante, al punto de que no deseaba nada en la tierra más que tener en los cielos a Dios. Y esta expresión, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? ¿Sabe que tiene una profundidad, pero muy, muy edificante? Porque cuando Pilato dijo, ¿sabe Jesús que tengo autoridad para soltarte o para condenarte? Jesús lo mira a Pilato y lo mira con amor y le dice, no hay ninguna autoridad que vos tengas que no te fuese dada desde arriba, desde el cielo. Porque realmente quien manda es lo que está en el cielo. Lo que manda, el que manda es el que está en el cielo. Entonces Jesús dice, la autoridad que tenés, vos pensando que sos una autoridad en la tierra, te olvidas de algo muy importante, y es que esa autoridad se te fue dada del cielo y te estás perdiendo una gran parte, que es tener el tesoro en el cielo. Hay un pasaje en Mateo capítulo 13, versículo 44, que habla de dos parábolas que Jesús menciona para graficar lo que significa
el reino de los cielos en nuestra vida. Y son 3 versículos que quiero leer con ustedes a modo de conclusión. Y no dejo de pensar en Fiorella, días antes de su muerte, toda entubada, hinchada por los medicamentos, escribiéndole al pastor: siento la presencia de Dios en todo momento. Y cuando vos decís no tiene nada, yo estoy fijándome en que mi felicidad esté basada en las cosas que puedo tener, en las cosas que puedo lograr, en la posición que puedo alcanzar. Sin embargo, esta chica que no tiene nada es y tiene la felicidad que tanto me gustaría a mí tener. En algo le estoy errando, dijo el pastor. En algo le estamos errando. Pero la Biblia es tan clara al respecto. Fíjese lo que dice el versículo 44 de Mateo capítulo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo. Diga esto: vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y el versículo 45 dice, y 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Mi oración es que no lleguemos a tener una cama en un hospital, nosotros allí, entubados, para recién darnos cuenta de que lo más importante que tenemos en los cielos es a Él. Porque Dios no quiere que finalmente te quedes en pobreza total para que lo tengas a Él. El hijo pródigo, el joven rico, es uno de los ejemplos de las personas que fueron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y saben que con el joven rico dice que Jesús lo miró y le amó. Dice, y Jesús mirándole le amó. Le amó. Y si bien Jesús ama a todos, Jesús tenía un propósito con ese chico. Pero necesitaba que él comprenda que lo que tenía que tener como más valioso era a él, a Jesús, y no las posesiones que tenía. Entonces lo que le dice es: vendé todo lo que tenés. Si querés realmente tener la vida eterna, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres, y después vení y seguime. Pero él dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces él no decía: ¿a quién tengo los cielos sino a ti? Dice: aunque no sé si te tengo a ti en los cielos, todo esto deseo en la tierra. Al revés. Al revés. Ahora la pregunta es: si el día de mañana te sucede algo, como a Job, te tocan la salud, te tocan lo material, el auto que tanto te costó conseguir, chocás, te chocan, te lo roban, el seguro no quiere responder porque te das cuenta que es una agencia que es irresponsable y que no tenía fondos y vos quisiste pagar una cuota barata y así te fue, y de repente te quedás sin nada. ¿Cómo estarías? ¿Le darías sentido a quién tengo los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo? ¿Cobraría sentido en tu vida este versículo? ¿Podrías decir, aunque no tengo esto, lo otro, la presencia de Dios está conmigo? Lo que quiero expresar es, no que no tengas proyectos económicos, no que no ansíes crecer en las áreas de tu vida y prosperar. Lo que quiero decirte es que lo más importante que podés llegar a tener en tu vida es a Él en los cielos. Y si lo tenemos a Él en los cielos, nada que nos pase en la tierra nos va a inquietar, nos va a sacudir. Los 10 leprosos eran personas que tenían esa enfermedad, y cuando ellos fueron sanos, en el camino a mostrarse al sacerdote, dice que solo uno volvió. Y no quiero hablarte de la actitud de agradecimiento, quiero reflexionar con ustedes un momento en cuánto deseamos una posición y nos olvidamos del Dios que nos puede prosperar. Quiero explicarme un poquito más. Cuando nosotros tenemos
una enfermedad, anhelamos la solución y anhelamos la sanidad. Nos imaginamos sanos corriendo un partidito de fútbol. Nos imaginamos sanos teniendo a nuestros hijos. Cuando nosotros no teníamos hijos, nos imaginamos con Marisol a un nene y a una nena atrás cantando una canción cristiana, todos juntos, los cuatro, como ahora lo estamos haciendo. Pero nos imaginábamos eso. Cuando uno es pobre, se imagina y se hace la película de vos en un auto mejor, de vos conociendo lugares del mundo que no conocés. Porque tenemos esas ilusiones, llamarlos sueños, objetivos. Y no está mal tener eso. Pero lo que sí hacemos es que corremos el peligro de amar y abrazar ese sueño. Al tal punto de que cuando llegue, nos olvidemos del Dios que nos permitió o nos bendijo para lograr esa posición. ¿Qué quiero decirte? Yo me imagino a los 10 leprosos imaginándose visitando lugares de la ciudad que hasta ese momento les era prohibido por su lepra. Me imagino a los 10 leprosos imaginándose haciendo negocios, siendo sanos. Imaginándome a uno diciendo, pensar que por esto no puedo ser un gran vendedor, porque no puedo acercarme a la gente porque soy inmundo. Su posición, la sanidad, soy sano, ser sano. Hasta que de repente ven a Jesús y su esperanza cobra realmente vida, pero detrás de la esperanza de la sanidad había un ídolo, que era su posición cuando ellos fueran sanos. Lo que iban a lograr siendo sanos. Y entonces cuando Jesús le dice, vayan al sacerdote y muéstrense, y ustedes saben la historia, mientras iban de camino, los 10 son sanos. Y sin embargo todos, abrazando su posición, la posición que iban a tener en la sociedad ya habiendo estado sanos, siguen su vida, se muestran al sacerdote y desaparecen de la historia. Su historia en el reino de los cielos fue solo un momento de sanidad. Sin embargo, solo uno regresa a Jesús y dice que postrándolo lo adora. Ese leproso fue el que realmente tuvo en el corazón: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Vemos a otros ciegos sanados y siguen su camino. Vemos a un ciego que es sanado, como Bartimeo, y automáticamente sigue a Jesús por el camino. ¿Por qué? Porque ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Vemos a un Pedro que dice, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir? Entonces te vuelvo a decir, no importa lo que tengas, no importa que hoy goces de salud, no interesa que el día de mañana Dios permita que aparezca una enfermedad, nadie va a poder robarte el tesoro que tenés en los cielos. Nadie puede corromper el tesoro que tenés en el cielo. Nadie puede llegar a hurtar, ni la polilla puede llegar ni el hollín puede llegar a corromper lo que está en los cielos. Pero la pregunta es, ¿a quién tenés en los cielos? ¿A quién tenés en los cielos? Jacob luchó con el ángel y el ángel, cuando terminó y rayaba el alba, lo hirió acá. Y luego de allí, hasta que murió, me lo imagino yendo a Egipto con los hijos, siendo ancianito, haciendo esto. Iba rengueando. Toda su vida rengueó. Y ahí me lo imagino, ¿no? Rengo, pero vengo, decía él. ¿Por qué? Porque fue un toque del Señor, porque Él le dijo, lo más importante es, si querés mi bendición, es tenerme a mí. No la posición, no lo que tengas materialmente, no lo que alcances, no tus logros. Lo más importante soy yo. Entonces quiero reflexionar un poco y que pueda orar conmigo, orar. Pero sobre todo decirle, Señor, quizás
tuve un pequeño desliz en mi mente y en mi corazón donde te corrí un poco y puse en mi posición lo que he logrado en este tiempo. Me siento feliz y contento de mis logros. Mis proyectos ocuparon el primer lugar en mi vida, por eso no me congregué, por eso no te busqué más, porque necesito tiempo para hacer negocios. Realmente me estoy viendo tan bien en el estudio que te dejé de lado. Te dejé de lado porque estoy logrando rendir más materias y eso me hace bien. Este año rindo muchas materias. ¿Qué es lo que está quitando el enfoque de tu vida de Dios? Cierra sus ojos un momento nomás. Porque si Dios me dio este mensaje es porque quizás muchos de nosotros debemos reflexionar al respecto. Sobre todo, ¿qué está ocupando el primer lugar en tu vida? Que no te permite decir, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Nada deseo en esta tierra. No importa lo que me ofrezca el mundo, no importa lo que me ofrezca las publicidades en el celular, en la televisión, en internet. No importa nada. Lo que importa es tenerte a ti, Señor Jesús.